Esto pasa en la geopolítica. Países o capitales del primer mundo que van subalternizando cada vez de modo más brutal a países del tercero o el cuarto de los mundos que también están en el primero. Entonces, desde el momento en que se declaran los derechos del hombre con mayúscula y que creíamos que eran los derechos de todos los seres humanos, con el andar descubrimos que eran los derechos de un grupo de personas, de seres humanos, hegemónico en el mundo del naciente capitalismo y la democracia europea y norteamericana, y por extensión, que reformuló el viejo modo del patriarcado medieval. No lo reemplazó. Ahora, ¿por qué el capitalismo desde sus inicios necesita del patriarcado? Por muchas razones. Pero un solo ejemplo, ¿quién pagaría el salario de todos los trabajos que las mujeres hacemos por amor? El mundo que inventa el salario, cosa que no existía en la Edad Media, es el mundo de los sindicatos, de las luchas obreras, de las reivindicaciones, etcétera, etcétera. Hay un grupo humano llamado las mujeres que va a hacer el llamado trabajo doméstico no remunerado, va a criar niños, va a cuidar ancianos, por amor. Ahora bien, ese es el primer entramado capitalismo-patriarcado. Después las sociedades se van sofisticando, por supuesto. Si pensamos por las políticas públicas, ¿cómo puede ser que cada vez haya más oficinas contra la violencia de género y no bajemos el índice de femicidios? Está todo mal hecho. ¿Desde qué lugar, hablando del Estado, ¿no? ¿Desde qué lugar un juez exige revincular a un niño o una niña que ha sido víctima de abuso incestuoso por su padre? Porque eso desde el sentido común cualquiera. Ese juez no solo es un patriarca, es un corrupto, porque tiene tarifa para eso, como para la mayor parte de las cosas. Entonces, es importante pensar la especificidad de este momento de esa alianza. Entonces, ¿por qué entiendo así el patriarcado? Porque ese núcleo hegemónico europeo, cristiano, varones, heterosexuales, adultos, porque también están los jóvenes víctimas del patriarcado, los jóvenes y varones, ese grupo que arma hegemonía y es la clase que va a dirigir esas primeras democracias llamadas representativas, necesita desigualar. Había una luchadora marxista y feminista que fue Rosa Luxemburgo, que fue asesinada a principios del siglo XX, que decía: el capitalismo explota para discriminar y discrimina para explotar. Entonces, las ciencias del principio del siglo XX decían que los africanos, que eran colonia francesa, la psiquiatría francesa decía que tenían un cerebro más pequeñito, que por eso se parecían a los monos y por lo tanto estaban muy bien las colonias. Bueno, cada disciplina de las ciencias humanas tendrá que revisar los paradigmas desde donde pensó. El psicoanálisis tiene mucho que interrogarse, es de lo que estamos trabajando en el seminario que estamos dando. Pero entonces, en esa alianza podemos ver que una mujer puede estar en una situación de subalternidad por mujer, pero si además es muy pobre, tiene dos subalternidades, por mujer y por pobre. Si además es muy morochita y con es descendiente de pueblos originarios, raza negra, etcétera, etcétera, va a tener ahí una vulnerabilización por etnia. Si además es lesbiana, va a tener, o trans, va a tener una vuelta de espiral
de esta cuestión por la opción sexual. Y así podríamos seguir. Entonces, el patriarcado es un sistema de dominación que abarca géneros, pero que también va organizando distintos modos de subalternización, de subjetivación fragilizada, y es posible porque el capitalismo lo necesita y viceversa. Y no podrían ninguno de los dos reproducirse si no estuvieran las altas complicidades de muchas esferas del Estado. El Estado es un paquidermo que se mueve de modo muy particular. Yo no creo que hablemos de un Estado ausente. ¿Saben lo presente que tiene que estar el Estado, lo activo, lo dinámico que tiene que estar, lo eficaz para tirar del mapa al 30% de la pobreza? Eso no es un Estado ausente, nunca ha estado ausente. Está ausente para una sola cosa, para garantizar la igualdad de oportunidades. Pero para todas las otras funciones de dominio está siempre muy activo y es muy eficaz. Nosotros tenemos que agudizar el ingenio, porque la trampa es siempre eficaz. Entonces, con esto no quiero aguar la fiesta de todo lo que este feminismo transnacional, transgeneracional, transgenérico, transclasista, multitudinario, va consiguiendo. Pero vuelvo a decir, se necesita cada vez mayor inteligencia colectiva. Necesitamos, hoy les decía a las chicas en el seminario, no recitemos acá lo que ya sabemos. Abramos pregunta a ese saber ya construido sobre la subalternidad, porque si no, vamos a quedar estancadas en una especie de catecismo de género, ¿no? Que tenemos una serie de cosas que son verdad, pero nos quedamos ahí. La invención colectiva no es algo que esté dado en la naturaleza, hay que construirla. Castoriadis ha hablado mucho sobre la invención colectiva y a él le debemos textos muy subversivos y muy interesantes. Y me parece que tenemos una apuesta, está bien encaminada, porque las condiciones, lo hemos visto aún en cuestiones psicodramáticas, de pequeño grupo quiero decir, hay una cuestión que hay una relación entre política, subjetividad e invención, que es que para poder inventar colectivamente tenemos que inventar dispositivos horizontales, asamblearios, y me parece que muchos de los tramos de la movida multitudinaria del feminismo ha tomado esas magníficas tradiciones de luchas de otros tiempos y de otros temas. Y es por ahí por donde hay que avanzar, pero es mucho el camino que hay que recorrer. Hay un modo que tenemos que pensar cómo son nuestras situaciones subjetivas, no solo las materiales, por las cuales está la vida en riesgo. Todo el tiempo está la vida en riesgo. La vida de todos nosotros y nosotras y nosotres está en riesgo. No es el riesgo de la dictadura, es otro riesgo. Son otros modos del riesgo. Tengo trabajo, pero lo puedo perder en cualquier momento. No sé, hasta que la nena no llegue, no me voy a poder dormir porque no sé qué le puede pasar ahí. Todo es riesgo. Esa sensación de vivir en riesgo nos produce un sinnúmero de síntomas. Estoy en riesgo en un trabajo precarizado, estoy en riesgo cuando el propio Estado me contrata en negro para un sistema de salud. Y viene el burnout de les profesionales. Y ese burnout no es una casualidad, no es que no me di cuenta de descansar lo suficiente, no es mi responsabilidad personal, es que calculen lo que es estar en un teléfono que atiende emergencias de violencia. Nosotros hicimos una intervención
hace muchos años con mujeres en lo que entonces era la Municipalidad de Buenos Aires, que estaban al teléfono, pero de niños se había habilitado un teléfono para que niños y niñas pudieran llamar en situaciones donde son violentados. ¿Sabes lo que es atender a una criatura que aparece el padre o la madre y corta y no tenés cómo ubicarla porque no alcanzó a decir y sabés que lo pueden estar moliendo a golpes o en medio de un abuso incestuoso? Bueno, pero estaban contratadas como empleadas administrativas porque era la única partida, pero entonces les obligaban a hacer 8 horas. Vos no podés poner al teléfono 8 horas, porque no hay alma que resista, ni cuerpo que lo aguante. Bueno, estas son las tonterías burocráticas que hace el Estado, pero siempre se equivoca a favor de la dominación. Nunca se equivoca, por eso no son errores, nunca se equivoca a favor de los más desposeídos. Entonces me parece que es por ahí donde tenemos que pensar cómo es nuestra implicación, volviendo al tema del Congreso de junio, cómo afecta a nuestros roles profesionales, cómo nos afecta como personas, cómo avanzamos en la interrogación colectiva de nuestras implicaciones en momentos de crueldad de Estado. No es chiste estar en medio de la crueldad del Estado. Esto no se resuelve un poco mejor, un poco peor, según cómo salgan las elecciones. Por supuesto que hay escenarios que son los peores. Dejo a criterio de cada quien cuáles serán. Pero aún con un gobierno de mejores intenciones, esto tiene que pensarse en términos de cómo colectivamente encontramos opciones. Esta es una alianza histórica, entonces volviendo, pero que hoy toma nuevas formas. Y entre más rápido caractericemos lo que está aconteciendo en esa alianza, más inteligentes serán las acciones para cambiar las cosas que emprendamos, ¿no? Esto sería la idea del título. Dos cosas. Uno, sentía que tenía que tener cuidado de lo que iba a decir, por ejemplo. No sé por qué. Sí, sí. Pero... No, yo ya me di cuenta que no. Que hay un dispositivo que opera sin necesidad de que haya algo. Entonces, en realidad, sí, es efectivo. Hay algo que está instalado, entonces opera y produce este cuidado. Mirá, ojo. ¿No? Esto por un lado. Pero no me siento en este caso víctima de más que de una escena novedosa, que tampoco es tan novedosa porque la hemos vivido en otros momentos. La dictadura hacía esto, cuidado, también. Pero más allá de esto, quería volver sobre los efectos en el sostenimiento de la práctica, de qué se trata hoy en relación a estas escenas y a este modo del capitalismo y a estos dispositivos de fragilización que además atraviesa a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando los cuerpos del profesional o qué tipo de práctica está efectuando? Bueno, hay una precarización también del mundo de las profesiones. La profesión liberal, ¿no? La profesión liberal está en crisis, sean odontólogos, médicos, psicólogos, porque van también, porque el mercado va tomando y la mercantilización va tomando cada vez más áreas, no solo la económica. Por eso es que Labat y Dardot dicen el neoliberalismo es una forma de vida. Entonces, antes, hace 40, 50 años, un médico que le iba bien era un señor prestigioso, después empezaron a aparecer médicas, o un abogado tenía su buffet, todo ese ejercicio liberal de la profesión fue como
sucumbiendo ante las corporaciones, las prepagas, por ejemplo, en nuestras profesiones,